Buenos días, vamos a continuar con las clases de aritmética y el día de hoy nos toca ver números primos segunda parte. Sígueme por aquí. Lo que nos faltaba analizar de la clase pasada es la suma de divisores de n, S de n, el producto de divisores de n, P de n, la suma de las inversas de los divisores de n, SI de n. Recuerda que tú tienes que realizar primero la descomposición canónica. A, B y C tienen que ser números primos, ¿verdad? Y van a tener sus respectivos exponentes. Para hallar la suma de divisores de n, tengo que colocar la s exponente, sumarle 1, restarle 1 y en el denominador esta base también le vas a restar 1. No te olvides, sigue el mismo procedimiento, mira. A que está elevado a la m, le vas a sumar 1, todo lo que está de rojo, restar 1 y dividirlo entre esa base que es A menos 1. Lo mismo vas a hacer con B y con C. Ya en los ejercicios lo vamos a detallar más. Para hallar el producto de divisores de n, ya tienes la descomposición canónica, solamente sería sacarle de la raíz cuadrada a este numerito sin descomponerlo y elevarlo a la cantidad total de divisores. Para hallar la suma de las inversas de los divisores es más fácil. Es habiendo hallado la suma de divisores de n, habiendo aplicado este procedimiento, lo único que tienes que hacer es dividirlo entre el número. Bien, profesor, quiero que me detalle esto. Claro, mira, acá lo voy a detallar. Ejemplo número 1, dice hallar el producto de divisores, la suma de divisores y la suma de las inversas de los divisores. Vamos a comenzar hallando la suma de divisores. Siempre es primordial hallar la suma primero. Y después la suma de las inversas. Porque la suma de las inversas contiene la suma de divisores. Entonces es más fácil hallar primero la suma, después las inversas y al último el producto de divisores. Ahora, tú tienes 180 y tienes que realizar ¿qué cosa? Su descomposición canónica. Vamos a realizarlo rapidísimo. 180, mitad 90, mitad 45, tercia 15, tercia 5 y por último quinta. La finalidad de la descomposición canónica ya te he dicho que tienes que llegar a 1. Entonces tú ya puedes expresar ese 180, ¿verdad? 180 vendría a ser el número que tú estás hallando. El número. Entonces su descomposición sería 2 elevado a la cantidad, ¿verdad? 1, 2 al cuadrado. Por 3. Pero también sería 3 al cuadrado porque hay dos números ahí. Y finalmente por 5. Ya está tu descomposición canónica. Ahora mira, vamos a hallar la suma de divisores de n. Es muy sencilla. Mira lo que vas a hacer. Vas a tomar la primera base, 2. Mantiene su mismo exponente. ¿Qué vas a hacer con ese exponente? Vas a sumarle 1. Siempre vas a hacer ese procedimiento. A este resultado lo vas a restar menos 1. Y lo vas a dividir entre ¿qué valor? A la misma base, que es 2. Y también le vas a restar 1. Ese procedimiento tienes que hacerlo para todos los factores que tú ves ahí. Entonces yo de manera rápida, ¿no? Eso sería 3 a la 2, le sumo 1, le resto 1 y la base se le resta 1. Lo mismo va a pasar con el 5, ¿verdad? No tiene nada, se sobreentiende que su exponente es 1. Coloco el 1, aquí está el 1, más 1, se le resta 1 al resultado y la base que es 5, le vas a restar 1. Ese mismo procedimiento tienes que hacerlo. Recuerda que pueden haber 4 o 5 factores, ¿verdad? Vas a hacer el mismo procedimiento. Sigamos. Suma de divisores de e. Bueno, acá tienes 2 elevado a la 3. 2 al cubo es 8, ¿verdad? 8 menos 1, 7. Y abajo tienes 2 menos 1. 2 menos 1 es 1. Seguimos. Tienes acá 3 al cubo, ¿verdad? 2 más 1 es 3. 3 al cubo es 27. 27 menos 1, 26. 3 menos 1, 2. Siguiente. 5 al cuadrado, ¿verdad? 5 al cuadrado es 25. 25 menos 1 es 24. Y finalmente acá está, ¿qué cosa? La resta de 5 menos 1, que te da 4. Suma de divisores de n va a ser igual a ¿qué? 7 entre 1, 7. 26 entre 2, 13. 24 entre 4, 6.
sería 7 por 6, 42 por 13. Vamos a colocarlo por aquí, 42 por 13. 3 por 2, 6, 12, 42, 6, 4, 546. Quiere decir que la suma de tus divisores es 546. Ese es lo primero que debes hallar. Después, ¿qué seguía? Bueno, era más fácil hallar la suma de las inversas. ¿Por qué? Porque la suma de las inversas de los divisores de n, si ves por aquí su formulita, es la suma de divisores entre n. Suma de divisores de n entre n. Y eso ya está. Porque esta suma de divisores ya lo has hallado en el paso número 1, que te ha salido 546. Colocamos acá 546. Dividido entre n, pero n es el número que tú habías descompuesto inicialmente. 180. Colocamos 180. Y ya tienes la suma de las inversas de los divisores de n. Finalmente, vamos a hallar el producto. Producto de divisores de n. Acá sí tienes que tener mucho cuidado, porque la fórmula del producto de divisores de n es la raíz cuadrada de n elevado a la cantidad de divisores totales. Y esa cantidad de divisores totales tú ya lo sabes hallar, ¿verdad? Vamos a colocar de nuevo tu numerito que es 180, ¿verdad? Y su descomposición era 2 al cuadrado, 3 al cuadrado por 5. 2 al cuadrado, 3 al cuadrado multiplicado por 5. El primer pasito que vas a hacer es hallar la cantidad de divisores totales. ¿Por qué? Porque n ya lo tienes. Este n es nada más que el número que tú has descompuesto. Entonces, basta que halles la cantidad de divisores totales y el problema ya salió. Y la cantidad de divisores totales, ya lo has visto en la clase pasada. ¿Qué era? Era que todos los exponentes le ibas a sumar 1. Entonces acá sería 2 más 1, para este exponente también sería 2 más 1, para este exponente sería 1 más 1. 2 más 1, acá tienes 3 multiplicado por 3 multiplicado por 2. 3 por 3, 9, por 2, 18. Ahí no termina el problema porque solamente estás hallando la cantidad de divisores totales. Entonces vas a reemplazar. Producto de divisores de n es igual a la raíz. Reemplacemos. N, ¿verdad? N es el numerito. Siempre va a ser el numerito que tú vas a descomponer. Sería 180. Y cantidad de divisores totales es lo que ya está al comienzo. Sería 18, ¿verdad? 18. Entonces, producto de divisores de n, tú lo puedes expresar esta base que es 180 y esta raíz tú la pasas a expresar como fracción. ¿Cómo, profesor? Es una fracción que este exponente que acompaña 180 va en el numerador y el índice, que es 2 raíz cuadrada, pasa en el denominador. Así puedes expresar cualquier raíz en un exponente fraccionario. Y te da 180 elevado a la 9. Ya hallaste el producto de divisores de n. Entonces es recomendable que sigas este orden. Hallar la suma de divisores de n para hallar después la suma de las inversas, ya que la suma de las inversas contiene a la suma de divisores de n y lo puedes hallar de manera directa. Y finalmente el producto de divisores, ¿no? Que te hace recordar un poco cómo hallar la cantidad de divisores totales, que eran los exponentes más 1. Y vamos a ver el siguiente ejemplo acá. Ejemplo número 2 es de la Universidad Nacional de Callao, examen del 2010-1. Dice, la suma de divisores de A menos B es 93. Y te dan de dato que A, vamos a colocarlo por aquí, es 3 al cuadrado por 5 a la n. Y el valor de B, vamos a colocarlo por aquí, es 5 elevado a la n por 7. Entonces hay A más B, mira. Basta que tú conozcas el valor de n, tendrías que reemplazarlo y al final ya tendrías la suma de A más B. Entonces por ahí estamos comenzando, ¿no? Tengo que hallar n para hallar la suma de A más B. ¿Pero qué me dice de A más B? Que la suma de divisores. Ah, profesor, suma de divisores ya lo he visto por acá. Esta formulita, ¿verdad? Pero esta formulita te la está aplicando a un solo número. Y acá el problema te dice la suma de divisores, no de un número, sino
de la resta. Entonces, lo primero que tú debes hallar en este examen, que fue de la Universidad del Callao, es hallar primero A menos B. Y a partir de A menos B, lograr la descomposición canónica. Entonces, vamos a restar A menos B primero. Queremos esto, ¿verdad? A menos B. Vamos a reemplazar. A sería 3 al cuadrado por 5 elevado a la n. Menos, coloco menos, B. B es 5 elevado a la n multiplicado por 7. Si te das cuenta, lo que quieres hacer en tu descomposición canónica, ¿qué es? La finalidad, productos. Pero acá tienes el signo menos, te está estorbando. Pero te das cuenta de un pequeño detalle. Se repite 5 a la n. ¿Qué quiere decir? Que tú lo puedes factorizar. Mira, voy a factorizar 5 a la n y voy a dejar los valores que me sobran. Si yo factorizo 5 a la n, me está sobrando 3 elevado al cuadrado. Menos, si yo factorizo 5 a la n, me está quedando solo el 7. Entonces, acá ya puedes lograr algunos factores. Bajamos el 5 elevado a la n. 3 al cuadrado 9. 9 menos 7, 2. Mira, ya encontraste a menos b expresado en su descomposición canónica. Porque 5 y 2 ya son números primos, ¿verdad? Claro, por supuesto. Entonces, con estos factores, ¿qué puedes aplicar? La suma de divisores de este numerito. Vamos a colocarle que esto a más b ya sea el numerito n. Entonces ya puedes hallar la suma de divisores de n. ¿Qué hacías? Bueno, vamos a ordenarlo. Vamos a ordenar que este sea 2 primero y el 5 a la n después. Vamos a ordenarlo entonces. ¿Cómo hallaba la suma de divisores? La base la colocabas, al exponente le sumabas 1 y a ese valor le restabas 1. ¿Y qué pasaba en el denominador? Esta misma base que es 2 le voy a restar 1. Lo mismo va a pasar con el otro factor que es 5. 5 elevado a la n tienes que sumarle 1, pero a ese valor tienes que restarle 1 y como denominador ya no vas a colocar el exponente, sino la base solita, que es 5 y restado como 1. Es un procedimiento que tienes que recordarlo siempre. Pero esta suma de divisores de n que te he dicho el problema es 93. Reemplazamos. 93 es igual a 2 al cuadrado, 4 menos 1, 3. 2 menos 1, 1. Entonces 3 entre 1. 5 elevado a la n más 1 menos 1. 5 menos 1, 4. Muy bien. ¿Qué vas a hacer aquí? Vamos a dejar a todo lo que está en paréntesis solito. Voy a colocar el 93. Pero este 4 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Y este 3 que está multiplicando, está en la parte de arriba, va a pasar a dividir. He pasado el 4 que divide a multiplicar y el 3 que está multiplicando a dividir. Y lo único que me está quedando es lo que está en paréntesis, ¿verdad? Es solamente 5 a la n más 1 menos 1. ¿Puedo simplificar? Sí. Tercia 1, tercia 31. 31 por 4 es 124. Y acá te queda 5n más 1 menos 1, ¿verdad? Todo esto lo volví a copiar. Este menos pasa con más, sería 125. Pero este 125 yo lo puedo expresar como un exponente de base 5. Sería 5 elevado al cubo. Esto ya lo he visto en álgebra, ¿verdad? Cuando tengo ecuaciones con potencias y la base ya es igual, bastaría igualar solamente los exponentes. 3 debe ser igual a n más 1. Más pasa con menos y el valor de n es 2. Ahí no queda el problema, es parte del problema porque te está pidiendo a más b. Vamos a reemplazar. ¿A qué era igual? A era igual a 3 al cuadrado por 5 a la n. 3 al cuadrado por 5 elevado a la n. Más b. B era 5 a la n por 7.
Vamos a aplicar algo fácil, ¿no? Vamos a factorizar este 5 a la n de nuevo. Factorizo 5 a la n y te está quedando 3 al cuadrado más 7. Pero n valía 2. Entonces sería 5 elevado al cuadrado, 3 al cuadrado es 9, más 7. Al factorizar te reduce la operación. 5 al cuadrado es 25 y acá tenemos 9 más 7 es 16. Entonces solamente bastaría esa multiplicación para saber cuánto vale a más b. 6 por 5, 30, 12 más 3, 15 y acá 25. Sería 0, 0, 400. Quiere decir que la suma de A más B para el ejercicio de examen de admisión es 400. Siguiente ejemplo. Muy bien, veamos el siguiente ejemplo. Dice, hallar la cantidad de divisores que son impares. Y tenemos acá el numerito que es 60. Ojo, yo puedo hallar la cantidad de divisores impares de la siguiente manera. Hallando la cantidad de divisores totales, y yo voy a saber que acá, ¿qué voy a tener? La cantidad de divisores que van a ser pares, es decir, van a ser múltiplo de 2, más la cantidad de divisores que son impares. Puedo colocar impar, aunque es diferente de un múltiplo de 2. Entonces, ¿tú qué harías? Descomposición canónica de 60, le aplicarías cantidad de divisores totales, y después, ¿qué le aplicarías? Los que son múltiplos de 2, lo que hemos visto en la clase pasada, ¿no? Después reemplazarlo y restarlo, y al final recién hallar la cantidad de divisores impares. Pero eso sería mucho procedimiento, ¿verdad? En cambio, yo te voy a enseñar un método sencillo. Mira, método sencillo, ¿eh? Vas a realizar como primer paso la descomposición de 60. 60, lo coloco por aquí, es igual mitad 30, mitad 15, ya no tiene mitad, pero tiene tercia. 5, quinta a 1. La descomposición de ese numerito que es 60 es 2 elevado al cuadrado multiplicado por 3 multiplicado por 5. Ojo, si yo quiero hallar la cantidad de divisores que sean impares, sigue este pequeño truco. Vas a ver la potencia de base 2. Lo voy a colocar de otro color. Multiplicado por 3 y por 5. ¿Qué va a pasar con esa potencia de base 2? La vas a eliminar. Te vas a olvidar de ella. Entonces le vas a aplicar cantidad de divisores que van a ser impares a lo que te sobra. Y aplicar cantidad de divisores es muy fácil, ¿verdad? Eran los exponentes más 1. Este exponente es 1, más 1, y este exponente es 1, más 1. Mira, ya lo estoy tomando a la base 2. Es un método sencillo para hallar directamente la cantidad de divisores impares, sin hallar los totales y los múltiplos de 2, de manera directa. Olvídate de la base 2, sea cual sea su exponente. Continuemos, acá sería 2 por 2, ¿verdad? 4. Entonces la cantidad de divisores impares ya lo hallaste de manera directa, sale 4, con este pequeño truquito. Siguiente, dice, halla la suma de divisores múltiplos de 3 de n, que es 60. Entonces la suma de divisores de n te están pidiendo, pero solo los que sean múltiplos de 3. ¿Cómo vamos a resolver ese problema? Fácil, mira. Primero vamos a hallar la suma de divisores de n, ¿verdad? Pero tengo que garantizar que sea múltiplo de 3. Se parece a la clase anterior que tú tenías cantidad de divisores que sean múltiplos de algún valor. Y la misma idea la vas a utilizar acá. Descomposición de 60. Porque siempre comenzamos con la descomposición del número, ¿verdad? Siempre, el primer paso fundamental es que tú descompongas el número. Ya lo he descompuesto por acá para hacerlo más rápido. 2 al cuadrado por 3 por 5. 2 al cuadrado por 3 a la 1 por 5 a la 1. Ahora mira, antes de que yo aplique la formulita de suma de divisores, yo tengo que garantizar que sea un múltiplo de 3, ¿verdad? Entonces, para garantizar que sea un múltiplo de 3, tú tienes que separar ese factor que es 3. Así estoy garantizando que todo lo que está dentro sea un múltiplo de 3. ¿Qué te está sobrando? 2 elevado al cuadrado por 5 elevado a la 1. Ya que este 3 ya lo has utilizado para garantizar que lo que está dentro ya sería un múltiplo de 3. Entonces, ya vas a aplicar de frente suma de divisores de n
que sean múltiplos de 3 solamente lo que te sobra dentro del paréntesis. Sencillo, ¿verdad? ¿Cómo aplicábamos suma de divisores? La base, que es 2, al exponente le sumabas 1, a toda esa potencia le restas 1, y la base la dejas solita, pero le restas 1. Lo mismo va a pasar con este 5, ¿verdad? 5 que está elevado a la 1, le vas a sumar 1 a su exponente, le vas a restar 1 a esa potencia, y finalmente coges la base que está solita, 5, solamente la base, menos 1. Entonces la suma de divisores de n, en este caso de 60, ¿no? Porque también lo puedes expresar como la suma de divisores de 60 que sean múltiplos de 3. Puedes poner S de n o S de 60. Reemplaza. 2 al cubo, 8. Menos 1, 7. 2 menos 1, 1. 5 al cuadrado, 25. Menos 1, 24. 5 menos 1, 4. 7 entre 1, 7. 24 entre 4 es 6. Entonces, finalmente, 7 por 6 es 42. Este 42 sería la suma de divisores de 60 que son múltiplos de 3. Fácil y sencillo, ¿verdad? Último problemita. Dice, hallar la cantidad de ceros. Mira, te van a dar un numerito, pero no conozco la cantidad de ceros, por eso me han colocado puntos suspensivos. Y lo único que me ha dado como dato del problema es que la cantidad de divisores compuestos es 95. Si yo hago la descomposición de ese numerito, podría hallar los totales, ¿verdad? Entonces hay una formulita que te relaciona los compuestos con los totales. La voy a colocar de color rojo. Cantidad de divisores totales era igual a la cantidad de divisores simples más la cantidad de divisores que van a ser compuestos. Ya me está relacionando los totales con los compuestos. Y es más, los simples los puedo hallar de manera directa, ¿no? Si es que hace la descomposición. Ya tengo el valor de los compuestos y ya tengo la fórmula que me relaciona los totales, los simples y los compuestos. Ahora, ¿qué hago con este numerito que es 51 y tiene varios ceros? Pero no sé cuántos ceros. Y el problema me pide cuántos ceros tiene. Mira, ¿qué pasaría si tú tuvieras acá un recordar 200? 200 yo lo puedo expresar como un 2 por 100. Pero ese 100 no es un 10 al cuadrado. Claro, ¿verdad? Entonces, para generalizar, este exponente, ¿qué te indica? La cantidad de ceros. Entonces, con esto, tú ya podrías tener una noción. Profesor, quiere decir que suponiendo que yo le voy a colocar que acá hay K ceros. No sé cuántos habrá, pero sé que debe haber K. Vamos a ver cuánto es K. Entonces, por la misma lógica, ¿cómo sería? El numerito que no contiene ceros sería 51. Pero sería multiplicado ¿por quién? Por 10. Pero 10 elevado ¿a quién? A un exponente que debe ser igual a la cantidad de ceros. Pero yo he colocado que va a haber K ceros, ¿verdad? Entonces vamos a colocarlo que sea K. Ya estás expresando este número como una descomposición, ¿verdad? Pero, ¿qué más hacemos aquí? ¿Podemos aplicar cantidad de divisores totales? No, ¿verdad? Porque para aplicar cantidad de divisores totales, estos números ya deben estar totalmente descompuestos. Pero 51 y 10 yo todavía los puedo volver más pequeños, ¿verdad? Claro. 51 tiene tercia, ¿verdad? ¿Cuánto es la tercia de 51? 17. 17 por 3, 51. Tiene 17ava a 1. Ya lo has descompuesto. Y el 10 también lo puedes descomponer, ¿verdad? Tiene mitad, 5, tiene quinta a 1. Ahora sí puedes reemplazar. N debe ser igual a 51 por 10 elevado a la K, que era lo que estaba aquí. Y reemplazando los valores de 51 es 3 por 17. 3 por 17. Y acá vamos a colocar un pequeño paréntesis, porque va a estar afectado por una letra.
2 por 5, ¿verdad? 10 era como un 2 por 5, pero está elevado a la k. Este k va a afectar a cada uno de los factores. Entonces colocamos por aquí, bajo el 3 por 17, 2 elevado a la k por 5 elevado a la k. Está afectando a cada uno de los exponentes. Suponiendo que los exponentes son 1, porque ya sabes que cuando no hay nada es 1, esto va a afectar multiplicando los exponentes. K por 1, K, K por 1, K. Es por eso que se da esta forma. Muy bien, ya son primos y diferentes, ¿verdad? Ya puedes aplicar la cantidad de divisores totales. Pero ¿qué cosa? Mira, antes de aplicar cantidad de divisores totales, yo puedo hallar los simples. Claro, porque mira, la cantidad de divisores que eran primos, ¿recuerdas tú que eran las bases? 1, 2, 3, 4. Y si yo quiero hallar la cantidad de divisores simples, ¿te acuerdas la clase pasada? Era esto sumado más 1. Entonces los simples van a ser 5. Ya tengo esto, mira. Tengo los compuestos que me ha dado el problema y tengo los simples. Entonces ya podrías resolver este ejercicio. Reemplacemos en la fórmula. Cantidad de divisores totales es igual a la cantidad de divisores simples más la cantidad de divisores compuestos. Cantidad de divisores totales era una formulita, ¿verdad? Eran los exponentes más 1. ¿Qué exponente tiene acá? 1, ¿verdad? Y acá el 17 también tiene 1. Cuando no hay nada se sobreentiende que está el número 1. 1 más 1, ¿verdad? Cantidad de divisores totales, recuerda su formulita, los exponentes más 1. Acá también está 1, le vas a sumar 1. Acá está K, entonces sería K más 1. Acá también está K, entonces sería K más 1. Eso sería en base a la cantidad de divisores totales, esa formulita, ¿verdad? Cantidad de divisores simples, 5, reemplazamos. Más cantidad de divisores compuestos, el problema te lo daba allá arribita, es 95, reemplazamos. 95 más 5, 100. Esto me da 2, ¿verdad? Acá también 2. 2 por 2, 4. 4 veces K más 1. Pero K más 1 por K más 1 es K más 1 elevado al cuadrado. Este 4 que está multiplicando va a pasar a dividir. Sería 100 entre 4. K más 1 elevado al cuadrado es igual a 100 entre 4, 25. Lo contrario de la potencia, la raíz. K más 1 es igual a la raíz de 25. Finalmente, ¿qué tengo? Que K más 1 es igual a la raíz de 25, 5. ¿Y cuánto vale K? 4. K vale 4. Pero el problema no me pide el valor de K, ¿verdad? Me pide la cantidad de ceros. Pero recuerda que si K es igual a 4, ¿K qué cosa era? La cantidad de ceros. Entonces, ¿cuántos ceros habrá? 4 ceros. ¿Por qué? Porque el exponente de 10 te indicaba la cantidad de ceros. Entonces, mi respuesta va a ser que ese numerito n tiene 4 ceros. Es decir, bastaba hallar el valor de K y era la cantidad de ceros. Muy bien, chicos, nos vamos a quedar ahí. Nos vemos en la siguiente clase.